accesible para nosotros y nos permite llegar precisamente a más personas. Por eso es que a veces, como quiera, estamos un poquito limitados en cuanto a los recursos tecnológicos, como el internet y esas cosas, micrófonos que deben de ser los adecuados, pero hacemos la lucha. Dicen que no hay peor lucha que la que no se hace, ¿verdad? Y nosotros pues de perdido le hacemos la lucha. Bien, como estoy diciendo, gracias a Dios que nos ha traído con bien. Ya estoy ahí transmitiendo. Bueno, damos gracias a Dios porque nos da la bendición de estar juntos. Nos da la oportunidad de volvernos a ver después de días complicados, de días difíciles, en donde se está, ¿verdad?, buscando la manera de sobrevivir, de subsistir, de soportar, precisamente salir bien librados, ¿verdad?, de este peligro que está en las calles, en los hogares, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Así que gracias a Dios que nos ha traído con bien. Y gracias a quienes, a pesar de que saben del peligro que hay, que como quiera han accedido. Hola Jorge, bienvenido, Dios te bendiga. Han accedido como quiera para venir a escuchar la palabra de Dios. El caso de don José, el caso de Jorge ahora, que está con nosotros, ¿verdad? Y de ahí en más, pues todos somos miembros de la iglesia. Allá Jesús Gutiérrez. Peña. Ya después es Gutiérrez. Hijo de la hermana Azucena. Pero los que estamos aquí, pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha cuidado, nos ha dado esta hermosa oportunidad de estar juntos para adorar su bendito nombre. Lo que vamos a presenciar, lo que estamos presenciando especialmente, ¿verdad? Como al señor José que nos visita por primera vez. La Biblia dice en primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 40. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 40, dice que todo en la adoración a Dios se debe de hacer decentemente y con orden. Entonces, nosotros somos una iglesia que pretendemos ajustarnos a la palabra de Dios, hacer las cosas como la Biblia lo indica, no salirnos de allí, no ponerle de más ni quitarle, sino ajustarnos simple y sencillamente a lo que la Escritura nos enseña. Por eso es que se puede observar un orden, un silencio, ¿verdad?, en donde solamente el que está al frente, pues, es el que toma la palabra. Hasta la segunda parte de esta reunión, como es la clase bíblica, en donde ya todos interactuamos, participamos, pero mientras no. Y bueno, obviamente que yo he dicho y tengo que decirlo, ¿verdad?, que de alguna manera estamos pasando esta situación de peligro, de riesgo. Nunca hemos dicho que estamos ya libres del coronavirus, del COVID, sino por el contrario, yo sí he pensado, ¿verdad?, como se ha dicho, que ahora que ya todo se ha abierto prácticamente al 100%, en las actividades, parques, compañías, negocios, tiendas, restaurantes y esa clase de cosas, pues hace más expuesto, ¿verdad?, el peligro. Se ha subido el porcentaje de probabilidades para que nos contagiemos del virus. Y digo esto porque, por ejemplo, decía yo hace unos días que la iglesia en Tuxtepec, ¿verdad?, los hermanos me llamaron, ¿verdad?, y me decían que oráramos por ellos, porque al parecer allí en su congregación, pues todos estaban, ¿verdad?, con los síntomas del COVID. No tenían una prueba contundente como es hacerse el examen laboratorio, pero la sospecha de todos era que tenían el contagio del COVID. No sé cómo le están haciendo para adorar a Dios, para reunirse, no lo sé, eso lo ignoro. Pero hoy habíamos invitado a un hermano de Monterrey para que viniera a presentarnos la palabra de Dios, a compartirnos el mensaje de la palabra. Nuestro hermano Tereso Cantú, de ahí de La Fama, Nuevo León, o de San Isidro, es ahí, ¿verdad? Solo que la conocemos como la Colonia de La Fama. Y el hermano me llamó el día jueves para decirme que no iba a poder venir,
dado que también con ellos había una hermana que había sido, ¿verdad?, diagnosticada con el COVID, que ya estaba hospitalizada, que ya estaba internada, que ya estaba entubada con ayuda de oxígeno y esa clase de cosas. Igual, al parecer sin el documento, ¿verdad?, que afirmara realmente el contagio del COVID, pero ellos lo daban por hecho. Entre el viernes y ayer no hablé con ellos, pero a final de cuentas, el hermano dijo, pues no voy para no exponer a la congregación de ahí de Saltillo, ¿verdad?, que vayamos a traer el virus y luego resulte que sí estemos contagiados y los expongamos a ustedes. Bueno, yo le agradecí, ¿verdad?, que nos considerara y que nos explicara, ¿verdad?, qué estaba pasando. Por esa razón, pues no está nuestro hermano con nosotros. Sí dijo, ¿verdad?, que después iba a ver si podía venir, si es que todo estaba bien. Y nosotros pues le dejamos las puertas abiertas, ¿verdad? Es un buen hermano y celoso de la verdad de Dios. Y seguramente cuando venga podrá compartirnos un mensaje edificante. Bueno, al parecer había otros hermanos que también ya estaban así con algunos síntomas y habían ido ya a un laboratorio. Pero los exámenes, los resultados se los dan hasta el martes. Entonces, ¿verdad?, mientras son peras o son manzanas, ¿verdad?, decimos en México, pues ellos tomaron esa decisión, ¿verdad?, de no venir. Y está bien, es muy respetable, muy comprensible. Aquí en la congregación hemos dicho que si alguien siente o cree que ha sido contagiado, se abstenga de venir hasta que no esté seguro de que no tenga el virus. Y, ¿verdad?, pues bueno, sin caer en la... vamos a decir, ¿verdad?, en pánico, pues pues ahorita es tiempo de males de gripas, de garganta, de pecho, y pues esos son algunos de los síntomas, ¿verdad?, del virus. Entonces pues hay una gran dificultad para determinar si eso no es el virus. Yo esta mañana amanecí también un poco ronco el día de ayer y hoy, pero pues bueno, vamos a ver, ¿verdad? Nunca hemos dicho que estamos exentos de eso, pero confiamos en Dios y pues estamos cuidándonos como debe de ser, ¿verdad?, lo más posible. Así que gracias como quiera, especialmente a las personas que no son miembros de la iglesia y que como quiera tomaron el tiempo para venir. Dios los bendiga y les recompense el tiempo que han tomado para estar con nosotros. En esta mañana vamos a considerar la palabra de Dios. Yo he preparado una lección, quiero compartir con ustedes esta lección titulada Los necesitados de Dios. Y es que en medio de todo lo que estamos pasando, en medio de todo lo que vivimos, independientemente del coronavirus, pero sí, todos los días de nuestra vida constantemente padecemos, sufrimos, enfrentamos situaciones que nos desgastan, que nos afligen, que nos aturden, que nos agobian, que nos hunden en depresión y que a veces nos consume la tristeza. Y esta sensación, ¿verdad?, pues hace notar que en un momento dado a veces terminamos reconociendo que necesitamos de Dios. Digo, hay quienes en un plan necio y rebelde terminan reclamando y declarando que Dios no existe, que Dios no está allí, que ellos se las pueden arreglar por sí solos, que siempre han salido adelante sin la ayuda de Dios, sin la necesidad de Dios. Bueno, en la palabra de Dios encontramos nosotros, por ejemplo, esta declaración. En Hechos capítulo 17, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el nombre del Señor Jesucristo. Se los voy a suplicar, síganme con sus ojos, ¿verdad?, y con su lectura en su Biblia. Dice en Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si Dios necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y luego dice el verso 28, vean, Hechos 17, 28, ya estamos en el verso 28, dice, porque en Dios vivimos, en Él nos movemos y somos.
Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, ¿verdad? Porque linaje suyo somos. Entonces, no es como que hemos logrado lo que hemos logrado, no es como que tenemos lo que tenemos por nuestros propios medios, por nuestros propios recursos, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias habilidades. Sin Dios, simple y sencillamente, no somos nada. Y yo creo que eso, tarde o temprano, hay un momento crucial en nuestra vida en donde Dios nos orilla de tal forma que nos confronta ante esa situación, para que en nosotros surja la necesidad de buscar a Dios, para que nosotros haya el reconocimiento de la necesidad de Dios en nuestra vida, en donde nosotros decimos, no puedo más. No puedo más, yo solo no puedo con esta situación. Es decir, que a veces está tu esposa, están tus hijos tratando de ayudar a recuperarte, a recobrar fuerza, a recobrar ánimo. No te das cuenta que incluso eso es un recurso que Dios te da. No te das cuenta que incluso Dios a través de ellos está buscando la forma de ayudar que tu mente y tu corazón se sobrepongan a esa situación, al hoyo en el que te has hundido, para sacarte de allí. A final de cuentas llega un momento en que Dios dice, ¿me reconoces en tu vida o no me reconoces? Toma la decisión de aceptar que me necesitas o recházame. Pero a final de cuentas seguiremos dándonos de topes en la vida, enfrentándonos a la vida solos, sin Dios. Dice aquí en Efesios, en el capítulo número 2, dice la palabra de Dios, en Efesios, en el capítulo 2. Por eso es que hay muchas gentes, ¿verdad?, que está sintiéndose constantemente vacío, que no encuentra la razón de su existir. Hay un momento en que se siente perdido, hay un momento en el que se siente sin razón de su existencia, y es por eso, porque está sin Dios en su corazón. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 12, decía el apóstol Pablo, para el reconocimiento de todos los que nos hemos acercado a Dios, dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. No hay cosa más triste que en la vida de un hombre que mirarlo desesperanzado, que mirarlo sin rumbo fijo, que mirarlo sin sentido, vivir la vida al porrazo, a como venga el día y a como venga el momento, sin un objetivo, sin una meta, sin una ambición, sin una ilusión. Eso es lo que dice el versículo, que antes estábamos nosotros sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste es vivir sin Dios en esta vida. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, llevarnos, hermanos, nuevamente a recuperar y a reconocer día con día, momento tras momento, la verdadera necesidad que tenemos nosotros por Dios. Y luego aprender precisamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer para, una vez que reconocemos que somos necesitados de Dios. De alguna manera, si tú dices, no, hermano, yo nunca he dicho nada contra Dios. Hermano, yo siempre he dicho que Dios vaya conmigo. Yo no salgo de mi casa sin encomendarme en su nombre. Dios, ve conmigo. O sea, yo siempre estoy diciendo que Dios debe de estar presente en mi hogar, en mi vida, en mi corazón. Bueno, vamos a ver si realmente eres de esos que reconoce si eres un necesitado de Dios o no. Quiero que veas ahí una escritura en Lucas, en el capítulo 5, por favor. Porque esta es la ironía de la vida. Esta es la ironía de nuestra forma de actuar, de nuestro comportamiento. Dice aquí en Lucas, en el capítulo 5, por favor. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 27, mira lo que dice la palabra de Dios. Después de estas cosas salió Jesucristo y vio a un publicano llamado Leví, es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Le decían acerca de Jesús. ¿Por qué Jesucristo anda con los pecadores? ¿Por qué Jesucristo se junta con gente que está perdida? Dice el verso 31 que Jesús le respondió y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los que están sanos no tienen necesidad de médico.
sino los que están enfermos. Bueno, con este pasaje yo quiero solamente hacerte reflexionar en lo siguiente. Si la Escritura dice, y Jesucristo apela a un juicio del sentido común, dice que si alguien está enfermo, debe de ir ¿con quién? Con el médico. Si tu coche está descompuesto, debes de ir ¿con quién? Con el mecánico. Si tienes un problema legal, tienes que ir ¿con quién? Con un abogado. ¿Y por qué, si tienes necesidad espiritual, no vas con Dios? O sea, el sentido común cuando se trata de Dios se pierde. Cuando se trata de Dios, entonces ya nuestro orgullo se sobrepone. Es como esa persona necia que tiene su pie, ¿verdad? Infectado por la diabetes y que cada día se pone peor el pie. Y ahí está el ser amado diciéndole, necesitamos ir al médico. No, yo no necesito ir al médico. No, esto se me va a quitar solo. No, esto se me va a pasar. Y al final terminan cortándole el pie o la pierna. Y es cuando dice, ¿por qué no fui a tiempo? Tú dices, no, es que no entra en razón. Le estamos diciendo cómo está su pie de delicado y no entra en razón y no acude al médico, a la persona indicada. No, ahí está, ponme una cebolla asada y ponme un tomate cocido y ponme aquí estas hierbas. Y siempre está, ¿verdad?, buscando cómo solucionar las cosas a su manera sin acudir al indicado, como es al médico. La Biblia lo dice. El enfermo tiene necesidad de médico, no el que está sano. Entonces, si tú dices que eres un necesitado de Dios, entonces la pregunta que vamos a considerar es, ¿qué es lo que hace un necesitado de Dios? Si tú reconoces que no sales de tu casa sin la compañía de Dios, sin invocar a Dios, sin encomendarte a Dios, y cuando sales de tu casa no te olvidas de hacer una plegaria por tu familia que se queda en tu casa. Dios, mientras ando acá en la calle, cuida a mi esposa, cuida a mis hijos, cuida mi casa, cuida mi hogar. Yo, hermano, en todo momento estoy encomendándome a Dios. Yo reconozco que necesito de Dios. Bueno, vamos a ver si realmente eres uno de los que necesitas a Dios o no. Voy a hacerlo a través de estas respuestas, ¿verdad?, que vamos a darle a esta pregunta que acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que hace un necesitado de Dios? O sea, ¿qué es lo que hace a alguien que reconoce que realmente es un necesitado de Dios, que dice que realmente Dios debe de estar en su vida? En primer lugar, debe escuchar a Dios. Debe escuchar a Dios. Es decir, que alguien que dice que necesita de Dios, es decir, que alguien que reconoce que necesita de Dios, pues necesita escuchar a Dios, acercarse, precisamente para oír la voz de Dios, para buscar el consejo de Dios, para tener la recomendación de Dios, para saber cómo hacer las cosas en su vida. Es decir, que tiene que reconocer que escuchar a Dios requiere de hacerlo con diligencia. Es decir, que hay cosas, miren, hermanos, todos tenemos ocupaciones, todos tenemos compromisos, todos tenemos pendientes. Pero el que reconoce que necesita de Dios, sabe que tiene que acercarse para escuchar a Dios, sabe que tiene que buscar todos los medios, todos los conductos para poder acercarse a oír la voz de Dios, estar en el lugar en donde se va a hablar de la palabra de Dios. Y tenemos que hacer a un lado nuestros compromisos, y tenemos que hacer a un lado nuestros quehaceres, y tenemos que hacer a un lado nuestros, de alguna forma, las cosas que son importantes para nosotros, para poder atender a la voz de Dios. Porque para escuchar a Dios se requiere de diligencia. Aquí en Lucas, en el libro de Lucas, me parece. Vamos a ver si no estoy equivocado. En Lucas capítulo 10, versículo 38, vean, por favor. Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Vean ustedes. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, cuando entró Jesús a esa casa, se sentó a los pies de Jesús. ¿Para qué? Para oír su palabra.
¿verdad? Dice la palabra ahí, el versículo 39, y oía su palabra. Verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. O sea, ¿qué hace ahí sentadota escuchando tu palabra? En otras palabras, ¿verdad? Así diríamos muchos de nosotros. Dile a mi hermana que se levante, que no pierda el tiempo ahí escuchándote y que me venga a ayudar, porque lo que queremos es servirte bien, atenderte a cuerpo de rey, le dice esta mujer. Bueno, vamos a ver la respuesta del Señor Jesús. En el verso 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, como muchos de nosotros. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que atender mi negocio, yo tengo necesidades, tengo una familia que mantener, tengo una casa que limpiar. Tengo que prepararme para mañana lunes, que es día de que empezamos los trabajos, ¿verdad? En la escuela, en la fábrica, en la compañía. Yo tengo que prepararme desde hoy domingo, no toda la semana trabajo y el único día que tengo para limpiar la casa, lavar la ropa, para atender las tareas, es el día domingo. Y usted me dice que vaya a la iglesia a oír la palabra de Dios. ¿Cómo no vienen los hermanos y ayudan aquí con todos los quehaceres que tengo? Le aseguro que aunque fuéramos, no va a venir. Porque cuando no reconoce su necesidad por Dios, nunca va a dejar todo para venir a oír la palabra de Dios. Dice el versículo 42, que Jesús dijo, una sola cosa es necesaria, Marta, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oír la palabra de Dios, acercarse a oír a Dios, requiere de hacerlo con diligencia. Es decir, que tú haces todo lo necesario para desocuparte en el tiempo que se va a hablar de la palabra de Dios. Si tú reconoces que la Biblia es la palabra de Dios, mira, aquí estamos hablándote de lo que Dios dice. De que tú dices que necesitas de Dios, bueno, vamos a comparar realmente si eres un necesitado de Dios. Es mejor dicho, si es que tú reconoces que eres un necesitado de Dios, porque sí lo dices, pero no lo muestras de la forma correcta. Porque siempre estás evadiendo escuchar la palabra de Dios, te cansa, te fastidia, te molesta, pones mil pretextos, excusas. Y tú dices, como quiera Dios, cuida mi hogar y cuida mi familia y bendíceme en mi trabajo, ahora que voy, no permitas que nada malo me pase, allá vas. Según tú encomendándote a Dios, pero cuando Dios te dice, ven hijo, ven, escúchame, tengo algo que decirte. No tengo tiempo, Dios, no tengo tiempo. Tú sabes, dice la gente, ¿verdad? No, hermano, es que usted sabe, Dios sabe que yo tengo que trabajar, Dios sabe que yo tengo una familia, Dios sabe que tengo una necesidad. Pues por eso, porque Dios sabe lo que necesitas, por eso te dice, ven y ven a escucharme. Bueno, escuchar a Dios, hermanos, requiere de entrega, requiere de disposición. Cuando te acercas a oír a Dios, ¿para qué te acercas? Mira lo que dice en Apocalipsis, por favor, mira lo que dice la palabra de Dios. Decía el Señor Jesucristo cuando le estaba entregando estas cartas, ¿verdad?, a las iglesias. Dice aquí en Apocalipsis, en el capítulo 1, mira con atención lo que dice Dios. Ve cómo Dios quisiera que tú, que dices que eres un necesitado de Dios, buscaras la forma de oír a Dios como Dios merece. Dice Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice el 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice en el capítulo 2, por favor, en el versículo 11, por mencionar algo. Vean lo que dice Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y constantemente repite la misma frase. Bueno, pues ¿qué no se supone que teniendo oídos, diríamos nosotros que teniendo orejas es para oír? Sí. Pero ¿cómo estás dispuesto a oír la palabra de Dios? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que produce cuando oyes la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida? Si es que estás dejando que la palabra entre y redarguya tu corazón, tu mente, tu conciencia, que te analice.
¿O eres de esos que dices, no, otro sermón más? No, de seguro lo está diciendo por mí. Digo, yo esta lección no la preparé por nadie en especial, ¿verdad? Yo tenía mi lección ya preparada. No sabía quién iba a venir y quién no iba a venir. Pero es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira lo que dice en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Mira lo que dice la palabra. En Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso sientes como que te lastima. Sientes como que te incomoda, sientes como que te están tirando cosas a ti. Pero no, es que la palabra es viva. Yo hablo lo que aquí traigo preparado, les puedo enseñar todo lo que traigo preparado. Y es una lección ya que he predicado en otras partes, en otro lugar. Miren, les voy a poner este ejemplo. Nada más para mostrar lo que estoy diciendo aquí. Esa es la lección 1, la necesidad de buscar a Dios, que se debe de predicar en un día. Y luego tengo aquí la lección número 2, Dios nos quiere rescatar. Sí se ve, ¿verdad? Y luego tengo acá la lección número 3, el Dios que nos llama. Y no les estoy hablando de todas esas, ¿verdad? Y luego tengo la lección número 4, déjenla encuentro aquí. Aquí está. La lección número 4, lo que nos debe acercar a Dios. Y hoy, pues yo decidí, ¿verdad?, presentar lo que hace un necesitado de Dios. Es la lección número 5. ¿Cómo sabía yo quién iba a venir? ¿Cómo es que tú puedes pensar que esta lección fue preparada por ti exclusivamente cuando no es así? Pues que todo depende de la disposición con la que te has acercado a oír la palabra de Dios el día de hoy. Si realmente viniste dispuesto, ok, voy a ir y voy a oír la palabra de Dios. Estoy preparado, Dios me conoce. Dios sabe lo que yo necesito escuchar. Es Él el que va a buscar cómo guiarme, cómo ayudarme, cómo consolarme, cómo confortarme. Pero también me va a decir si es que algo está mal en mi vida. Dios lo sabe todo, dice el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios, una vez que sale de aquí, va y pega hasta lo más profundo de nuestro ser. Es un arma de dos filos. Ustedes dirán, el hermano está tire. No, es un arma de dos filos. Lo mismo corta para allá que corta para acá. Lo mismo hace su efecto para allá que la hace para acá. Yo estoy predicando y estoy pensando en mí. Sigo meditando si es que yo realmente sigo escuchando la palabra de Dios. No soy el único que predica aquí. Y cada vez que alguien me habla de la palabra de Dios, yo tengo que estar listo y dispuesto para tener la condición correcta, para oír la voz de Dios. Vean lo que dice en Éxodo, en el capítulo 19. Le decía Dios a su pueblo, en Éxodo capítulo 19, en el versículo número 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así le hablaba Dios a su pueblo. En Éxodo capítulo 19, verso 5. Y las cosas no cambian, siguen siendo igual. Dios espera que cuando nos acercamos a oír la palabra de Dios, sea con la disposición. Ok, Señor, tú lo sabes todo. Dime qué es lo que tengo que oír. No es como que vengo a la defensiva, no es como que vengo con ese escudo ya por delante, ¿verdad? De que a mí la palabra de Dios no me va a llegar. No, ahí lo que diga, no lo voy a aceptar. Bueno, es cosa tuya. Es cosa tuya. Si tú quieres el favor de Dios en tu vida y rechazas oírlo, ¿cómo quieres el favor de Dios? No lo vas a tener. Dice el verso 5, ahora pues, fíjense bien, si diereis oído a mi voz, no si me lo prestas. No sé si estamos entendiendo, miren, si fuera físicamente lo que dice el versículo 5, si diereis oído a mi voz, ¿estarías dispuesto a darle tus oídos a Dios? Hermano, con tal de que Dios esté conmigo, con tal de que Dios guarde mi corazón y que guarde mi hogar y que guarde mi matrimonio y que guarde mis hijos, se los doy. Entonces tú dirías que tus oídos le pertenecen a Dios ya. Sí, claro, mis oídos le pertenecen a Dios. Bueno, mira, el domingo a las 10 de la mañana, Dios va a hablar. El domingo a las 5 de la tarde, Dios va a hablar. El miércoles a las 7 de la tarde, Dios va a hablar. Entonces, tienes que traerle
sus oídos en ese momento en que Dios va a hablar. ¿Cómo le vas a hacer para traerle los oídos que ya le pertenecen a Dios? Tienes que estar tú aquí. ¿Sí me estoy explicando? Si fuera físicamente, literalmente. Pero no es literalmente, ¿verdad? Dice el versículo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán, pero solamente hasta entonces, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero hasta entonces, mientras tú no te dispongas a oír a Dios con disposición, con entrega, Dios no va a estar contigo. No vas a tener la bendición de Dios en tu vida. No vas a tener la protección de Dios en las cosas que amas. Y eso lo dice Dios, no lo digo yo. Aunque tú digas: no, sí, hermano, sí, yo he visto muchas veces cómo Dios me ha librado. Por su paciencia, por su misericordia que te tiene. Por eso estás aquí. Por eso es que has salido librado, porque Dios te ha guardado para traerte hasta este día, hasta este momento, para que se quiebre tu corazón y lo reconozcas. Que si no fuera por Dios, no estarías aquí. Entonces escucha a Dios y escúchalo con la dedicación que debe de ser. Aquí hablamos las cosas y tratamos de ser lo más claros, lo más precisos, porque se requiere de que cuando vamos a oír la palabra de Dios hay que poner atención. No permitimos que cosas algunas nos distraigan, nos perturben. Y esto va para todos, hermanos. Aquí tenemos niños que a veces lloran y lloran, pero con ganas. Hay hermanos que me escriben y me dicen: hermano, pues dígales que saquen al niño allá afuerita, porque hasta cuando está grabando, cuando está transmitiendo, a veces ni oímos porque el niño está llore y llore. Yo no tengo por qué decirles que lo saquen, ¿verdad? Los niños van aprendiendo, van a crecer, y los padres lo que tienen que hacer es seguir insistiendo en que se tienen que comportar. Si los padres deciden sacarlos, bien, es cosa de ellos. Pero a mí, hermanos, el hecho de que los niños estén llorando, no me importa. Así pueda pasar un tren allá por fuera, no importa. Yo tengo que hacer todo lo posible por mantenerme atento a la palabra de Dios. O sea, lejos de molestarme, lejos de criticar, lejos de voltear y hacer un gesto, una mueca, échalo para afuera. Incomodar a otra familia. No, Señor, yo tengo que estar cuidando mi atención. No tengo que dejar que esa clase de cosas me perturben. Si alguien se levanta y se sale, no me importa, es cosa de cada quien. Yo tengo que ver por mí mismo, porque Dios espera que yo le ponga toda la atención requerida a la palabra de Dios. Cuando no se hace eso, se pagan consecuencias fatales, muy, muy caras, que se pagan las consecuencias. Digo, ahí tenemos primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 22, en donde el profeta Samuel va con el rey Saúl y le dice: pon atención a lo que Dios te va a decir. Quiero que vayas y le hagas guerra a Amalek y acabes con todo, no perdones nada. Niños, mujeres, hombres, los animales, las bestias, que tengan todo, acábalo. No, allá va Saúl, el rey, ¿verdad? Perdona la vida del rey, de Amalek, y perdona lo mejor de los animales, se lo trae supuestamente para ofrecérselo a Dios. Y él dice: ya, le traje algo bueno a Dios. No, le dice Samuel, no. Dios está muy molesto porque no le pusiste atención a su palabra. No hay nada más importante, más valioso para Dios que le pongas atención a su palabra. Así que todo depende de cómo es que nos acercamos para oír a Dios. Y finalmente ahí en Zacarías, en el capítulo 7, tenemos esta lectura, tenemos esta parte de la escritura en Zacarías, en el capítulo 7, por favor, en el versículo 11 y 12. Mira, aún cuando estoy diciendo esto, depende cómo lo tomes. Todo depende de cómo lo tomes. Todo depende de cómo esté tu corazón, ¿verdad? Yo estaba diciendo que si no te preparas para venir a oír la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios, todo puede ser en vano. Que tú reconozcas que eres un necesitado de Dios. Entonces tú tienes que aceptar que cuando vienes a oír la palabra de Dios, no lo hagas por quedar bien con el que te invitó. No lo hagas nada más para que no te estén neciando, te estén terqueando. Disponte para oír la palabra de Dios. Es tu Dios el que te está hablando. No hagas duro tu corazón. No lo hagas duro. Que a final de cuentas, Dios
con nosotros y sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Esa es la gran diferencia. En Zacarías capítulo 7, versículo 11 y 12, no es como que le vas a hacer un favor a Dios, no es como que le vas a pagar algo a Dios, no es como que tú le vas a hacer un bien a Dios, no, es un bien para ti, para nosotros, cuando escuchamos a Dios de la forma correcta. Zacarías capítulo 7, versículo 11 y 12 dice, pero no quisieron escuchar. Pues no les habló, sí les habló, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante. Dígame usted, ¿cuál es una de las rocas más duras en todo el planeta Tierra? El diamante. Por eso es uno de los más caros, ¿verdad? El diamante. Bueno, dice, pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Así que ponte a pensar, ¿quieres el favor de Dios? Tú dices que necesitas de Dios, entonces disponte, cambia tu actitud. Propone en tu corazón que de ahora en adelante estarás atento y dispuesto a aceptar lo que Dios te diga. Esa es la verdadera postura y actitud de alguien que reconoce su necesidad por Dios. Una segunda cosa que podemos mencionar, que podemos contestar a la pregunta de qué es lo que hace un necesitado de Dios. Pues en primer lugar oye a Dios y en segundo lugar lo considera a Dios en todos sus caminos. No es como que ignora a Dios, no es como que pasa por alto a Dios, no es como que de alguna forma se olvida de Dios. No, Señor, lo considera, lo toma en cuenta en todo tiempo, en todo momento. En Proverbios, en el capítulo 3, por favor, en el versículo 3 dice la palabra de Dios, por favor. En Proverbios capítulo 3, versículo 3 en delante. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y también de los hombres. Confía en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, las veredas es cuando nosotros tomamos decisiones. Las veredas son cuando nosotros vamos a hacer algo y lo vamos a hacer a nuestra manera. Lo vamos a tratar a nuestra manera. Cuando Dios dice no, si vas a hacer algo, tómame en cuenta. Si vas a hacer algo, consúltalo conmigo. No es como que primero hago las cosas y luego ahí ando buscando a ver si Dios me ampara para darme permiso de hacer estas cosas. No, Señor, no se puede ser así. Dice en Deuteronomio en el capítulo 6, por favor, versículo 10 al versículo 13. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. O sea, esto es bien importante. Aplica en todos los ámbitos. Mira, si vas a hacer un negocio, ¿qué clase de negocio vas a hacer? ¿Afecta tu relación con Dios? ¿Afecta tu servicio para con Dios, sí o no? Ah, caray, pues no había pensado en eso, ¿verdad? No había pensado en eso. ¿Se te olvidó, verdad? Consultar a Dios. ¿Se te olvidó tomar en cuenta a Dios? ¿Se te olvidó los asuntos de Dios? Si vas a buscar un trabajo muy bueno, muy redituable, en donde pagan muy bien, donde tienen muy buenas, muy buenos beneficios, muy buenas prestaciones, decimos acá, pero ¿te afecta para servir a Dios o no te afecta? No, pues sí. Se te olvida Dios. Constantemente tienes olvidado, ignorado a Dios, y así no hace alguien que reconoce su necesidad de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 6, verso 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, verso 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Dice la palabra de Dios que según lo que vayas a hacer en tu vida, no te olvides de Dios. Considera siempre a Dios, toma en cuenta a Dios. No, hermano, fíjese que agarré un trabajo muy bueno,
pero hay que trabajar los domingos. Dios lo sabe. Dios sabe que lo necesito. Dios sabe que he andado buscando trabajo y me encontré este. De seguro Dios me lo mandó. No, Dios no te va a mandar algo que te aleje de Él. Dios no te va a mandar algo que te aparte de Él. Dios no te va a mandar algo terrenal que te afecte en lo espiritual y en lo celestial. Jamás de los jamases. En todo caso, cuando es presentado delante de ti, debes de reconocer que están probando tu corazón. Están probando tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Piensas primero en ti o piensas primero en Dios? ¿Piensas primero en tu familia o piensas primero en Dios? ¿Piensas primero en tu bienestar o piensas primero en Dios? Tú lo decides. Cuando nosotros hablamos de que alguien que necesita a Dios y lo considera en todos sus caminos, significa incluso que si voy a viajar a algún lado, no dejo a Dios. No es como que, hermano, planeamos unas vacaciones en la playa, ¿verdad?, de tal lugar, y resulta que no hay iglesia. Pues bueno, bonita sea la cosa, pero este fin de semana no nos vamos a reunir porque andamos de vacaciones. ¿Verdad? Hermano, vamos a salir a tal ciudad, vamos a ir a ver unos familiares, a unos parientes, pues resulta que no hay iglesia. Pues hermano, Dios lo sabe. Que era necesario venir a ver a mi pariente, a mi parienta, que tenía mucho tiempo que no lo veía y que está enfermo y que está moribundo. Dios lo sabe. No, pues yo voy a no reunirme este día porque, pues, a final de cuentas, no hay aquí donde adorar a Dios. No, cuando tú sales, planificas todo. De tal manera que el día domingo buscas el punto más cercano para adorar a Dios. En donde esté una iglesia del Señor para buscarlo y estar con los hermanos, con la iglesia en ese lugar, adorando a tu Dios. No te olvidas de dejar a Dios. Aunque salgas de vacaciones, aunque salgas de visita, aunque salgas de negocios, tú no te olvidas de dejar a Dios a un lado. Te lo llevas contigo. Y le das a Dios lo que le corresponde a Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 1. Tenemos este pequeño relato aquí. En Génesis, en el capítulo 12, versículo 1 al versículo 8. Vea lo que dice. Póngase a pensar en este personaje que salió de su casa y allá en los caminos que llevaba, ¿qué hizo? Dice el verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serás bendiciones, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se fue Abraham como Jehová Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. A donde quiera que iba Abraham, no se olvidaba de adorar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, considerarlo en todos nuestros caminos. Y eso es lo que implica. Significa, ¿verdad?, que a la hora, hermanos, de que yo tengo que hacer cualquier cosa, siempre interviene Dios. Es que Dios para acá, Dios para allá, es que Dios aquí, Dios allá. La semana pasada íbamos con las niñas de los hermanos Facundo. Y me puse yo a cantar un canto, ¿verdad? Porque íbamos... ¿Para dónde íbamos? ¿Para dónde íbamos? No me acuerdo para dónde íbamos. Ya habíamos terminado aquí la reunión. No, pues apenas íbamos saliendo aquí, ¿verdad? Y me vino a la mente un canto. Y comencé a cantar y me dice la niña: ya, Chuy, ya se acabó la iglesia. Bueno, cuando me dice eso, pues yo le explico, ¿verdad? Bueno, mira, si nosotros no le cantamos a Dios, entonces Dios se enoja. Y si nosotros no le diéramos a Dios, ¿verdad?, los cantos en todo tiempo, en todo momento, pues es como si Dios nos recoge. Te va a quitar a Gaby, te va a quitar a tu abuelo Chuy, ¿verdad? Ah, no, entonces sigue cantando. Hay que enseñar
que en todo momento se necesita de Dios, que en todo momento requerimos de Dios, de la bendición de Dios, de la protección de Dios, de la ayuda de Dios. Entonces, no es como que nos olvidamos de quién es Dios, de la necesidad que tenemos de Dios. No en vano nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Superando a una necesidad de las mayores que tiene el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Usted sabe que la mayor necesidad que tiene el hombre, el alimento. O una de las necesidades, el oxígeno, respirar, el hidratarse, el agua. Sin esas tres cosas el hombre se muere. Sin esas tres cosas el hombre se muere. Bueno, dice el Señor Jesucristo, mayor que esas necesidades es Dios en tu vida. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce y acepta que lo necesitas en todas las áreas de tu vida. En tu casa, cuando eduques, cuando enseñes a tu familia, a tu hogar, siempre incúlcales de Dios. Incúlcales de Dios. No dejes de hablar de Dios. En Deuteronomio, en el capítulo 6, le decía Dios a su pueblo. Son recomendaciones que Dios le decía para que le vaya bien a su pueblo, a su gente. ¿Tú quieres la bendición de Dios? Bueno, pues pon atención a lo que te estamos mostrando, porque es Dios el que te está diciendo qué es lo que hay que hacer para que nos vaya bien, para que te vaya bien a ti. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongan por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, ¿verdad? Dice el versículo número 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas ¿en dónde? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, llénate, empápate de Dios. Si realmente quieres la bendición de Dios en tu hogar, en tu familia, en tu vida, necesitas reconocer a Dios en todos tus caminos. Pon a Dios en todos tus caminos, sea de viaje, o sea en tus proyectos de vida personal, negocios, trabajos, carrera profesional, lo que sea. Pon a Dios de por medio. Y cuando estés en tu casa, no dejes de hablar de Dios. No dejes de hablar de Dios. ¿Qué es lo que hace uno que necesita de Dios? ¿Qué es lo que hace uno que está necesitado de Dios? Indudablemente, tiene que obedecer a Dios. Uno que dice, que reconoce que necesita de Dios, todo es vano. Todo es vano. Cuando tú dices, yo hermano, yo no crea que ignoro a Dios o que me rebelo contra Dios. No, mi Dios es mi Dios y yo le tengo mucho amor, pero no lo obedeces. ¿Cómo convences a Dios de que lo amas? ¿Cómo convences a Dios de que lo reconoces? ¿Cómo convences a Dios de que verdaderamente ocupa un lugar importante en tu vida cuando no lo estás obedeciendo? ¿Cómo? No hay manera. La única forma de convencer a Dios de que verdaderamente está en tu vida, está en tu corazón, es cuando comienzas a obedecerlo. ¿Por qué estamos aquí los hermanos? ¿Por qué estamos aquí los hermanos? Bueno, estamos aquí porque reconocemos que necesitamos de Dios. Pero ¿por qué tanto? ¿No es suficiente con una hora, una vez al día? Bueno, mira, Dios nos regala muchas horas en el día. Y nos regala muchos días de la semana. Y nos regala muchos años de nuestra vida. ¿Por qué no le tenemos que regresar a Dios con nuestra obediencia? Si esto que le damos a Dios, nosotros nos reunimos el miércoles, nos reunimos el domingo en la mañana 2 horas, el domingo en la tarde 1 hora. 4 horas. ¿Cuántas horas tiene en la semana? No sé. 24 por 7. ¿Cuánto es ahí, hermano? ¿Verdad? 24 por 7. No lo sé. Pero ahí en el quinto día ya son como 120 horas, más o menos, ¿verdad? Y tú le peleas 4, le regateas 4, buscas la manera de hacerle chanchulla con 4, decimos acá, ¿verdad? No quieres darle 4 horas de tu vida, de tu tiempo.
¿Cómo demuestras que amas a Dios? Que Dios realmente ocupa un lugar importante en tu vida si no quieres obedecerle. Bueno, nunca hemos dicho que obedecer a Dios es cosa fácil. Obedecer a Dios implica decisión. Tienes que estar convencido, tienes que estar resuelto a obedecer a Dios. ¿Por qué razón? Porque vas a encontrar muchos obstáculos, porque vas a encontrar muchas pruebas, porque vas a toparte con muchas dificultades. Necesitas estar plenamente decidido, resuelto, convencido de que vas a obedecer a Dios todos los días de tu vida. Cueste lo que te cueste, y pase lo que pase, y venga lo que venga, y caiga quien caiga. Eso es lo que requiere obedecer a Dios. No decimos que es fácil, por eso se hace complicado. Porque no estamos decididos, porque no estamos resueltos. Bueno, tú miras la historia de la Biblia ahí en Hechos capítulo 5. Mira lo que dice en Hechos capítulo 5. Y tú miras la lectura, tú miras la historia de los cristianos del primer siglo. ¿Qué fue lo que pasaron? ¿Qué fue lo que vivieron? Y tú dices, no hombre, pues puro fanatismo. Esos hermanos son puros fanáticos. No, no somos fanáticos. Porque si nadie nos molesta, si nadie nos dice algo, nosotros servimos a Dios con mucha tranquilidad. Pero cuando alguien empieza a decirnos que no, el esposo, la esposa, los hijos, los patrones, los vecinos, las autoridades, cuando comienzan a decirnos que no nos debemos de reunir, que no debemos de adorar a Dios, que no debemos de andar con la palabra de Dios, que no andemos molestando a los vecinos, etcétera, etcétera, entonces todo se complica. Ellos nos complican. Pero no nos vamos a detener por eso. No es fanatismo, es decisión, es convicción. Estamos resueltos a obedecer a Dios aunque nos cueste la vida. Hechos capítulo 5, dice en el versículo 27, cuando los trajeron, hablando de los discípulos de Cristo, cuando los trajeron ante las autoridades, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó a los cristianos diciendo, ¿no les mandamos estrictamente, fíjese bien, no les mandamos estrictamente que no enseñaran en el nombre de Jesús? Y ahora han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahí está la oposición. Ellos están predicando, están sirviendo a Dios. Mientras nadie los molesta, ellos hacen su trabajo, sirven a Dios sin ningún problema, sin ninguna complicación. Pero cuando te encuentras con una obstrucción como esta, ¿qué es lo que nos queda? Dice el verso 29, vea, por favor, verso 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Verso 40, dice la palabra de Dios en el verso 40. ¿A dónde fue a parar todo eso? Verso 40. Y convinieron en el consejo, llamando a los apóstoles después de azotarlos. Fíjense, todo era cosa de discusión. Terminó en azotes, dice, y ellos fueron azotados, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Verso 41, la actitud de alguien que está resuelto, decidido a servir a Dios, pase lo que pase. Verso 41, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, no paraban, no dejaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué nosotros vamos a ser diferentes? No, Señor. Para vivir el cristianismo con esta intensidad hay que estar resueltos a obedecer a Dios, pase lo que pase y cueste lo que nos cueste. Pero mire, déjeme decirle, obedecer a Dios se hace difícil porque no estamos dispuestos a someternos, porque implica sumisión, implica humildad. ¿A usted le parece humillante que alguien le hable de la palabra de Dios? ¿A usted le parece humillante que alguien le diga, bueno, mire, es que la Biblia dice aquí que nosotros no tenemos que hablar de esa manera que usted habla? No, es que yo toda mi vida he hablado así, yo soy así, que quién sabe qué, y hasta nosotros salimos ahí por debajo de la mesa, bien tundidos de malas palabras. Se suelta más, porque no deja el orgullo, porque no deja la altanería, porque no deja la rebeldía. Y para poder obedecer a Dios se requiere de sumisión, de humildad, de decir, es verdad, esto no sirve, esto contamina, esto me echa a perder, esto me ha acarreado muchos problemas en el pasado, necesito cambiar y vivir ahora al estilo que Dios tiene preparado para mí.
Dios dice, ya no te juntes con esta clase de personas. No, ¿cómo los voy a dejar? Son mis amigos, son mis camaradas, mis compadres de toda la vida. Primero están ellos que ustedes, los hermanos que acabo apenas de conocer. Se te hace difícil porque se te hace humillante. Tú crees que te están humillando. Pero ¿qué dijimos? Que Dios siempre tiene la buena voluntad para nosotros. Dios nunca va a hacer algo, ni pedirnos algo que nos dañe, que nos afecte, que nos lastime. Dios lo que va a querer siempre es cuidarnos y bendecirnos. Tú quieres la bendición de Dios, necesitas llenarte de humildad, de estar dispuesto a darle un giro a tu vida. En Filipenses, en el capítulo 3, dice ahí en Filipenses, en el capítulo 3, tenemos este ejemplo de Pablo, que era un hombre pues importante, reconocido, ¿verdad? Un hombre que había ganado un lugar entre el pueblo de Israel. Y dice aquí en Filipenses capítulo 3, verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, o sea, yo también soy alguien importante. Si alguno piensa que es importante en la carne, dice yo más. Dice el verso 5, empieza a dar la lista de sus títulos, de sus reconocimientos, de las cosas que él había logrado entre la comunidad donde él vivía. Soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy un hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, hasta perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, no soy un cualquiera, decía el apóstol Pablo. Yo no era un cualquiera. Pero dice el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Obedecer a Dios requiere de sumisión y requiere de humildad. Y por ende, implica sacrificio. Implica sacrificio. Sacrificar tu estilo de vida. A veces tienes que sacrificar tu familia. A veces tienes que sacrificar tu casa. A veces tienes que sacrificar un negocio. A veces tienes que sacrificar tu dinero. A veces tienes que sacrificar tu comodidad. Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Pudiendo estar acostado en la casa 10:30 de la mañana, 11. O pudiendo andar allá ganando dinero, haciendo dinero. O pudiendo ir a ver a mi familiar que está enfermo, que me necesita. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, es que este es tiempo de Dios. Le pertenece a Dios. Y créeme, tu familiar está más cuidado y mejor cuidado cuando tú vienes a la presencia de Dios. Porque lo que tú no puedes hacer con él y por él, lo hace Dios. Dios lo puede hacer más y mejor que tú. Los médicos dicen, bueno, vamos a operar. Sabemos que haciendo esta operación puede salvarse su familiar. Pero al final, dicen los médicos, ponga atención, dicen los médicos, la última palabra la tiene el de arriba. Los médicos reconocen quién es Dios. Así que imagínese usted, implica sacrificio, definitivo. No estamos diciendo que esto es fácil. Tienes que sacrificar cosas, tienes que privarte de cosas, de gustos, de deleites, de comodidades, de esa clase de cosas para poder obedecer a Dios. Y eso es lo que hace un necesitado de Dios. Yo necesito de Dios, de veras, o sea. Una vez llegó un hombre, voy a leerlo, vamos allá al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, para las personas que nos están visitando y que quizás nos están oyendo, ¿verdad? A través de la transmisión. Había un hombre que estaba necesitado, un hombre que estaba enfermo. Y este hombre, ¿verdad? Pues cuando está enfermo le piden hacer algo. Y pues obviamente, ¿verdad? Que él, cuando a él le dicen lo que tiene que hacer, pues a una vez que lo razona, que lo medita, dice, no, pues sí, yo soy el necesitado, tengo que hacerlo. En segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Con esta historia voy a terminar. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. No era judío, no era del pueblo de Dios, no era del pueblo de Israel. Era importante para el rey de Siria. Gente que no creía en Dios, gente que no respetaba a Dios, gente que no le importaba a Dios. Dice que este varón era grande delante del Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, estaba enfermo. Igual, ¿verdad? La misma situación. ¿Qué es lo que más nos acongoja? La enfermedad.
La enfermedad. Podemos andar tristes ahí, cabizbajos, porque no tenemos trabajo, porque la economía, porque tenemos gastos, porque tenemos compromisos, pero no hay como la enfermedad. No hay como la enfermedad. Podemos sufrir muchas carencias, pero con que estemos sanos, decimos muchos, ¿verdad? Pero a final de cuentas, cuando llega la enfermedad es cuando realmente nos acongojamos en gran manera. Bueno, este hombre estaba leproso, estaba enfermo, terrible, una enfermedad terrible, mortal. Dice el verso 2, de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel, del pueblo de Dios, a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Esta dijo a su señora, pues si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dijo Jesucristo, el enfermo tiene necesidad ¿de qué? De médico, ¿verdad? A este hombre le están diciendo ahora, ¿verdad? La muchacha le dice a su esposa, si tu esposo fuera con el profeta que está en Israel, siervo de Dios, él lo sanaría. ¿Qué creen ustedes que va a hacer este hombre? Que se mira ahí toda la lepra, que se mira ahí como su piel se está volviendo blanca y pudredumbre y se cae a pedazos y maloliente, pestilente, que cuando se acerca a alguien todos se alejan porque trae lepra. ¿Qué creen ustedes que va a hacer este hombre? Una vez que sabe de su gran necesidad, de su terrible necesidad. Bueno, dice el versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le dijo al rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, claro, cómo no, ni tardo ni perezoso, necesitaba que lo curaran. Eso es lo que hace un necesitado. Llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Verso 6. Segundo libro de Reyes 5:6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Bueno, el rey lo agarró por otro lado, el rey de Israel. Pero dice, ¿verdad? Eso solamente Dios lo puede hacer. ¿Por qué me lo mandan a mí? Verso 8. Cuando Eliseo, el profeta de Dios, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Bueno, ya le dijeron qué es lo que tiene que hacer. Y miren, hermanos, miren, amigo, que está con nosotros, a los que nos escuchan. Todos decimos que necesitamos de Dios y que reconocemos que necesitamos de Dios. Pero cuando Dios da una orden y cuando Dios dice que hay algo que hacer, no escuchamos, no ponemos atención. Él ya llevaba un plan. Miren lo que dice el verso 11. Y Naamán se fue enojado. Oye, le acaban de dar el remedio de su problema. No es lo que tú quieres. Se van alejando, ¿verdad? Levantando la mano, hermanos, pues gracias a Dios, porque fui a hacer unos estudios, ¿verdad? Y me dicen que pues he mejorado con el tratamiento que me están dando, y gracias también a las oraciones, ¿verdad? Pues que están haciendo. O sea, si te dicen que ahí está el remedio, si te dicen que ahí está la solución de tu problema, pues oye, hermana Rosy, ¿no está ahorita usted tan preocupada por encontrar la solución de su problema de salud? Sí, y como ellos, cualquiera de nosotros. Y si te dicen, bueno, mira, ve aquí y haz esto. Bueno, ya nomás con que no me vayan a confundir con el COVID, ¿verdad? Y sí voy, ¿cómo no? O sea, yo estoy seguro que sí, ¿verdad? Se pondría en las manos de los médicos pertinentes, ¿verdad? Bueno, aquí está la solución. Oh, hermano Polo, que le dijeran que la diabetes se le va a quitar con un remedio. ¿No le daría gusto? ¿Verdad? Se oyen muchas cosas. Están diciendo ahí en las noticias, hoy en la mañana estaba mirando yo que el Instituto Mexicano del Seguro Social había ya creado antídoto, ¿verdad?, para el coronavirus. Pues luego que están esperando, ¿verdad?, para salvar vidas. Pero bueno, allá ellos su cuento, ya saben de lo que estamos hablando. Pero yo creo que todos los que están enfermos de COVID
Y todos los que estamos como suspensos, ¿verdad? Al margen de lo que está pasando, pues nos daría mucho gusto saber que realmente ya tienen el antídoto, que tienen el remedio, ya para quitarnos de este asunto, de esta preocupación, de esto que nos tiene allí, ¿verdad? Asolados, ¿verdad? De alguna manera azorados ahí para no estar con la mortificación, el pendiente. Que me pegue el COVID, que acá voy a estar el remedio. Bueno, a este hombre le dijeron lo que tenía que hacer. Verso 9, dice la palabra de Dios. Verso 9, vino el siervo del profeta a Naamán con sus caballos y su carro, se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y hubiera corrido, vámonos. No, Naamán no lo hizo. Se parece a muchos de nosotros. Se parece a muchos de nosotros. Ahí está el remedio, tómalo. Dios es la solución de todo. ¿Por qué no te acercas a Él? ¿Por qué no te acercas a Él? Si tienes un problema con tu carro, si vas con el mecánico. No vas con el carnicero, vas con el mecánico. Tienes un problema de leyes, no vas con el vecino, que es albañil, que no te lo va a remediar. Tienes que ir con el abogado. Estás enfermo, tienes que ir con el médico. ¿Por qué? Si en todos los aspectos de tu vida reconoces la necesidad de Dios, no vas con Dios. No te rindes ante Dios. No buscas a Dios. No clamas a Dios. No te entregas a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? Bueno, nos parecemos a Naamán. Verso 11. Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, o sea, este era mi plan, era lo que yo había pensado. Saldrá el profeta, estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice, esto es lo que yo esperaba. ¿Qué esperabas cuando viniste esta mañana? No, yo esperaba que el hermano predicara otra cosa diferente. Yo pensé que me iba a gustar, que me iban a entretener, que me iba a ir aquí a mi casa. No, ahora voy más aburrido que nada. O molesto, o inquieto. Es que estuvieron diciendo un montón de cosas y todo era para mí. El hermano estaba diciéndolo por mí, aunque diga que no. No, es cosa de cada quien. Es cosa de cada quien. Pero tú ya traías tu plan. No viniste para ver qué te iba a decir Dios. Tú querías que se te dijera lo que tú esperabas. Dice el verso 12, todavía por si fuera poco, porque el profeta le dijo: ve al río del Jordán para que te laves. Y lo dice el 12, vean. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Ahora ya te estás cuestionando lo que Dios te dice. Estás cuestionando, no estás poniendo atención, no oyes a Dios, mucho menos reconoces que Dios lo sabe todo y tú no. Dice él: si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Vámonos de aquí. Bueno, el verso 13 dice que afortunadamente y gracias a Dios llevaba a sus acompañantes. Verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? A ver, ¿cómo qué? Miren, Naamán era el general del ejército del rey de Siria, ¿verdad? El rey de Siria había venido a Israel y lo había sitiado, ¿verdad? Lo invadió. Por eso dice el versículo que de ahí llevaron a la muchacha, esclava, la llevaron a la casa de Naamán. Y ahí fue cuando la muchacha le dice a la esposa que hay un profeta en Israel, que si va con él lo puede curar. Entonces el rey de Siria le manda a decir al rey de Israel que lo atiendan, ¿verdad? Entonces, si el profeta le hubiera dicho: mata a tu rey para que nosotros seamos libres, no lo harías, no lo hubieras hecho. Es lo que le dicen ahí, el versículo ¿qué? 13. Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho con tal de ponerle solución a tu problema? Él de seguro dijo: sí lo hubiera hecho. Bueno, le dicen ellos: pues cuánto más diciéndote lávate y serás limpio. O sea, piénsale. No seas así de necio ni de terco. Verso 14. Entonces Naamán reacciona, decide entonces hacer lo que Dios le dice. Dice que él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bueno, un necesitado de Dios, a final de cuentas, obedece a Dios
cueste lo que le cueste. Todo depende, hermanos, qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida. Finalmente, verso 15. Cuando tú oigas a Dios, tomes en cuenta a Dios en tu vida y te decidas a obedecer a Dios, tendrás la bendición de Dios. Solo hasta que hagas estas tres cosas será cuando tú verdaderamente reconozcas que Dios es el dador de tu vida, que el Dios, creador de los cielos y de la tierra, es verdaderamente tu Dios. Mientras no. Dice el verso 15, con esto termino. Y volvió al varón de Dios, o sea, fue después de que salió del agua y que miró que se había sanado, va con el profeta de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante del profeta y le dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y ya doblegado le dice: te ruego recibas algún presente de tu siervo. Eso es, al final de cuentas, el resultado de alguien que hace, ¿verdad?, lo que la Biblia enseña de ser un necesitado de Dios. Tú haces algo diferente, no te interesa oír la palabra de Dios. Tú no necesitas de Dios, no lo reconoces. Solo ten cuidado en lo que te voy a decir. Cuando nuestro corazón se ensoberbece, cuando nuestro corazón se endurece, a Dios le encantan esos corazones, porque Dios se glorifica en ellos hasta que los quiebra. La forma en que Dios quiebra los corazones de las personas, de los seres humanos, jamás ha sido buena. Jamás. Siempre es a través del dolor. Siempre. No tienes necesidad de ponerte a las patadas con Dios. No tienes necesidad de desafiar a Dios. No tienes necesidad de probar a Dios por las malas. Dios te está llamando y te está llamando por las buenas. Si realmente, hermanos, reconocemos que necesitamos de Dios, pues cuidemos nuestra manera de vivir, la forma en que estamos sirviendo a Dios. Hagámoslo a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y entonces tendremos la bendición de Dios en nuestra vida. Y no nada más en nuestra vida, sino también en la vida de las personas que amamos. Estemos de pie, vamos a cantar el himno que usted tiene preparado. Dios los bendiga. Gracias por su atención a la palabra de Dios en esta mañana.